Thank you very much. Muchas gracias. I am so honored to be here with you. Muy honrado de estar acá con ustedes. I have to admit Tengo que admitir that last night when I went to bed, que anoche cuando me fui a acostar, I had no idea yo no tenía idea what I was going to share with you today. de lo que iba a compartirles hoy. But like David, Pero como David, I asked God for an answer, pedí al Señor que me diera una respuesta and I went to sleep. y me fui a dormir. And when I woke up, Y cuando me despierto, I had my answer. ya tenía la respuesta. God reminded me Dios me hizo recordar of the story of Lazarus la historia de Lázaro in John chapter 11. en Juan capítulo 11. Jesus was off with his disciples. Jesús se había separado con sus discípulos Lazarus was sick. y Lázaro estaba enfermo. Lazarus that Jesus loved very much. Y él era alguien al que Jesús amaba bastante. His sisters were really concerned for him. Sus hermanas estaban muy preocupadas. So they sent messengers to Jesus. Así que enviaron mensajeros para traer a Jesús. And they said, Lazarus, the one you love, Y le decían que Lázaro estaba así, enfermo. is sick unto death. Y que estaba a punto de morir. Please come. Y le pidieron que por favor viniera a verlo. What would you do ¿Qué harías tú if you heard a message like that si tú recibes un mensaje así about someone you loved? de alguien que tú amas? You drop everything Tú dejas todo botado and rush to their side. y corres para estar con esa persona. But Jesus didn't do that. Pero Jesús no hizo eso, He waited 2 days. sino que se esperó un par de días, 2 days. 2 He prayed. días, orando. When we hear something, Cuando escuchamos algo, when we see something, cuando vemos algo, we have a choice to make. tenemos que tomar una decisión. We can respond to that. Podemos responder a eso. We can respond to the expectations people have. Podemos responder a la expectativa de lo que la gente tiene. We can respond to the pressure we feel. Podemos responder a las presiones que llegan. Or we can choose O podemos elegir to respond to the Spirit. responder al Espíritu de Dios. If we want natural results, Si nosotros queremos un resultado natural, then follow what your eyes see. entonces sigue lo que ves por tus ojos. Follow what your ears hear. Sigue lo que escuchas con tus oídos. Follow what people expect from you. Sigue haciendo aquello que la gente espera que tú hagas. But if you want supernatural results, Pero si tú quieres el resultado sobrenatural, you have to follow what God shows you. vas a tener que seguir lo que Dios te está mostrando. Jesus went Jesús fue to Bethany, a Betania, to the home of Lazarus, al lugar donde vivía Lázaro, and his sister came out, y sus hermanas salieron, Martha, Marta, and she said, Jesus, y le dijo a Jesús, Lazarus is dead. ya Lázaro está muerto. If you had come, Si hubieras venido, he would still be alive. estaría aún con vida. Can you hear the rebuke in her voice? Puedes escuchar la reprensión que le hacen en ese sonido de voz. She thinks to correct him Ella cree que puede corregir a Jesús, because her heart is grieving. porque su corazón está dolorido. But Jesus says, Pero Jesús dice, Martha, Marta, you will see the glory of God. tú vas a ver la gloria de Dios. Lazarus will rise again. Y Lázaro se va a levantar. Oh, I know in the day of the resurrection, Lazarus will Y rise ella again. dijo, sí, claro, en el día de la resurrección se va a levantar. She didn't understand. Ella no estaba entendiendo. She had faith for the past. Ella tenía fe para las cosas del ayer. If you had been here, he wouldn't have died. Y le dijo, si usted hubiera estado aquí ayer, él no se muere. She had faith for the future. Ella tenía fe para el futuro. Oh yes, in the day of Ah, resurrection. sí, algún día, cuando venga el día de la Far resurrección, away. muy allá. But she had no faith for the now. Pero ella no tenía fe para el ahora. Martha believed her eyes Ella creía en lo que miraba por sus ojos and her ears. y lo que escuchaba con sus oídos. She didn't believe her spirit. Ella no creía en lo espiritual.
Jesus said, Jesús dijo, when he got to the tomb, cuando se acerca a la tumba, roll the stone away. quiten la piedra. And they said, no, he's been dead 4 days. Y le dicen, no, pero si ha estado muerto ya hace unos días. He stinks. Ya está hediondo. You can't do that. No podemos hacer eso. He said, roll the stone away. Y le digo, remuevan la piedra. Lazarus, Lázaro, come forth. sal de ahí. And still bound in his grave clothes, Y él aún salió todo ahí amarrado con su ropa de muerte, sepultura. came out of the tomb. Y brincando Lázaro salió de la tumba. Jesus Jesús followed the Spirit, siguió lo que el Espíritu and he saw the había dicho supernatural. y vio lo sobrenatural. Last night, Anoche I shared about David yo compartí acerca de David and the giant y el gigante Goliat and the princess. y la princesa que él vio. And I said, Y yo dije David didn't get excited by the giant. que David no se emocionó por el gigante. David got excited by the princess. David se emocionó por ver a la princesa. Everybody else was looking Todos los demás estaban viendo at how big Goliath was. al tamaño del gigante Goliat. David was asking, Pero David andaba preguntando, how beautiful is the princess? ¿está guapa la muchacha? The Bible tells us La Biblia nos dice that Jesus que Jesús looked beyond the cross mira más allá de la cruz to the prize, y él vio el precio, to the joy la recompensa, el gozo that was set before him. que estaba puesto delante de él. He didn't look at the cross. Él no estaba viendo la cruz, He looked past the cross. él pudo ver más allá de la cruz. You, Te vio a ti, a and you, ti and you, y a ti and you. y a ti. And he said it's worth it. Y dijo, vale la pena. He kept his eye Y mantuvo su mirada on the prize. en el precio, en el premio, perdón. He followed the Spirit. Y siguió el Espíritu. And you here Y ustedes que están acá are the supernatural results son el resultado sobrenatural of that. de ese sacrificio. Gloria a Dios. Amén. David asked David preguntó about the princess. sobre la princesa. Is she beautiful? ¿Está guapa? How good looking? ¿Cómo se ve? He asked about the gold. Preguntó sobre la recompensa del oro. How big is the stack? ¿Qué tanto es el How montón much? de oro que me van a dar? He asked about the tax freedom. Él preguntó acerca de la exención de impuestos. How many generations will it last? ¿Cuántas generaciones van a estar libres de impuestos en mi familia? Today, Hoy I want to challenge you quiero retarte to ask those same questions para que te preguntes lo mismo about Costa Rica. acerca de Costa Rica. God, Dios, when you look at Costa Rica, cuando tú ves a Costa Rica, how beautiful is she? ¿qué tan bella la estás viendo? What is her wealth? ¿Cuál es la riqueza de Her Costa Rica? value? ¿Cuál es el valor de Costa Rica? What is she worth? ¿Qué es lo que ella vale? How many generations of freedom? ¿Cuántas generaciones van a tener libertad en esta tierra? Padre Santo. This is the prize Este es el precio, that we need to keep our eyes on. ese es el premio en el cual hay que poner nuestra mirada. We need to take them away Tenemos que quitar from the newspapers, aquello que vemos en el periódico, from the bad reports, las malas noticias, from the unrighteousness. la gente injusta. And we need to look at the Y prize. tenemos que empezar a ver el premio. We need to see the Costa Rica Tenemos que ver a Costa Rica, that God sees. la Costa Rica que Dios ve. We need to have His heart Tenemos que tener el corazón de for Costa Rica. el mismo que Él tiene para la nación. And in that day, Y en ese día, Costa Rica will be changed. Costa Rica empezará a cambiar. Amén. The giant, El gigante, Goliath, Goliat, could not stand before David no pudo pararse frente a David because he saw
the vision on the other side. Porque él vio la visión desde el otro lado. The things that hinder Costa Rica, Las cosas que detienen a Costa Rica, the things that hold her back, las cosas que no la dejan avanzar, the spiritual forces, las fuerzas espirituales, the corruption, la corrupción, these giants estos gigantes cannot stand no pueden pararse before a people delante del pueblo whose vision is pure. que tiene una visión pura. Amén. Amén. This is my heart for Costa Rica. Este es mi corazón para Costa Rica. This is my heart for you, Este es mi corazón hacia ustedes. that you would see her Que ustedes puedan ver through God's eyes. a Costa Rica a través de los ojos de Dios. Thank you very much. Gracias. Aleluya.